Mi nombre es Julio César, soy profesor investigador de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Y bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias por la gentileza de invitarme a este excelente congreso y tener la oportunidad de acercarme a ustedes para transmitirle algunas ideas acerca del pensamiento crítico y la investigación. En primer lugar, quiero darle las gracias a la empresa Credesi por ser una de las empresas patrocinadoras y auspiciadoras del Congreso. Darle las gracias también al proyecto Mayeuta y específicamente al Magíster Luis, que muy acertadamente viene trabajando en este proyecto ya por algunos años. Darle las gracias también al Colegio de Profesores de Perú, que también ha estado enfrascado en esta tarea y de una forma muy adecuada. Y darle las gracias también al Colegio Lima Metropolitano, que también ha estado patrocinando y ha estado al tanto del desarrollo del presente proyecto. En el día de hoy vamos a estar hablando del pensamiento creativo como vía para llegar al conocimiento científico. En el presente milenio se observa el cambio que significó el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información, lo cual ha implicado una transformación profunda, acelerada y continua, haciéndonos comprender que por encima del poder del dinero está el poder del conocimiento y que el movimiento de masas se sustituye por el movimiento de la información, situación que impulsa a la sociedad a dar un salto significativo en la concepción de un nuevo paradigma global. Por supuesto, esto supone un cambio radical en demandas y ofertas educativas, organizacionales, sociales, que de una manera u otra inciden en la formación de las personas, en el desarrollo de su creatividad, en las relaciones interpersonales, en la pedagogía, la didáctica, el aprendizaje y los sistemas de evaluación que también son importantes. En este contexto me quiero detener a referirme al sentido del aprendizaje que es impulsado por la necesidad de adquirir conocimientos, por lo que se precisa potenciar el aprender con el cerebro total, aprovechando los sentidos en el momento de recibir la información. El aprendizaje es consecuencia directa del deseo de acumular saberes y es un proceso continuo de experiencias positivas y satisfactorias proporcionadas por los sistemas de información. El acto de aprender es una de las premisas básicas de la vida que ayuda al crecimiento intelectual en las personas. En tal sentido, será interesante preguntarnos, ¿la investigación y el pensamiento creativo resultan indispensables para abrir nuevos campos de estudio y contribuir al avance del conocimiento? Dicha pregunta nos hace reflexionar en los elementos teóricos y epistemológicos del pensamiento creativo, donde se puede observar que muchos autores lo consideran como un proceso más que analítico, como creativo, que para los estudiosos de la materia, la creatividad, vista desde el pensamiento lógico, siempre es parte del proceso creativo de cualquier área del conocimiento, yendo desde las ciencias artísticas hasta las ciencias administrativas, por solo poner dos ejemplos. En estos momentos nos hace reflexionar en lo planteado por Peter Middelburg cuando explicó: los científicos constituyen estructuras explicatorias, narrando historias que son probadas escrupulosamente para ver si son historias acerca de la vida real. Middelburg también decía que al narrar historia no quiere decir que los científicos están inventando cosas de la nada. Él quiere decir que los científicos juntan pedazos de información de manera que tenga un sentido lógico. La misma manera que los autores en las ciencias escénicas juntan personajes y eventos. Pero el trabajo de un científico no termina allí. La historia que han narrado es probada rigurosamente para ver si tienen sentido en el contexto
de todo lo demás que ya sabemos. Estos elementos nos hacen adentrarnos en el mundo de la historia de las barreras mentales de la creatividad. En la solución de problemas, a menudo la principal dificultad no la encuentra el investigador en el mismo problema, sino en las barreras mentales autoimpuestas. Estas barreras interfieren en la condición del problema y con la búsqueda de la solución. Entonces, en el proceso creativo, la tarea inicial es reconocer la naturaleza de estas barreras mentales, que en ocasiones son defensivas y en otras son ofensivas. Pero nos vamos a detener en las barreras mentales defensivas y la forma en que ellas crean distorsión, confusión e inacción. Las principales barreras mentales son los límites que nosotros mismos nos autoponemos, nos autolimitamos. Muchos investigadores, al tratar de resolver un problema, lo definen dentro de los límites impuestos por ellos mismos y no son capaces de ir más allá. La otra barrera mental es que el investigador transforma interferencias en hechos. Se llega a la conclusión de que algo que se infiere o deduce en la solución de un problema ya es un hecho. Otra de las barreras mentales que el investigador se crea es la reinterpretación del mensaje, donde el verdadero contenido del mensaje no es atendido, ni los problemas, y más bien este se interpreta en términos de su propio almacén de ideas, actitudes, valores y prejuicios. Generalizar en términos de pocos datos es otra de las barreras que los investigadores nos autoponemos, nos autolimitamos. La tendencia no selectiva a oscurecer las características distintivas de las personas, las cosas y los datos, generalizado bajo un término general. La congelación es otra de las barreras mentales, ya que la tendencia a evaluar el presente en términos del pasado, o más precisamente, no reconocer la más pequeña posibilidad del cambio. Es decir, cuando nosotros nos congelamos, nos limitamos a una sola idea y no vemos un espectro mucho más abierto del caudal de oportunidades que tenemos a nuestro alcance en el área de investigación. Y la última barrera que en el entorno de las investigaciones el pensamiento creativo le crea al investigador es la tendencia a pensar en términos extremos en lugar de considerar en términos medios. A veces los investigadores nos vamos mucho más allá de lo que realmente nosotros tenemos a nuestro alcance. Si hacen juicios extremos, dogmáticos, en lugar de hacer un intento desprevenido de explorar las condiciones intermedias entre dos extremos. Estas barreras mentales nos hacen adentrarnos un poco en el campo del proceso de investigación, de cómo el investigador se adentra mediante la creatividad, mediante el proceso del pensamiento creativo, la generación de ideas, la determinación de problemas, la solución, el planteamiento de hipótesis y las posibles soluciones, nos hace un poco razonar acerca de todos los elementos y los componentes que están dentro del proceso de investigación. Desafortunadamente, estas barreras mentales no solo funcionan dentro del proceso de investigación, sino que aún tienen sus efectos negativos una vez que se haya llegado a una conclusión. En este punto, aún es necesario comunicar las conclusiones a alguien o a un determinado grupo de personas, quienes a su vez erigirá las mismas barreras mentales para entenderlas. Por lo que entonces se hace necesario diseñar mecanismos que permitan la comunicación y la implementación de las ideas. El proceso de investigación es el primer paso y posiblemente el más difícil en admitir la existencia de bloques mentales defensivos. Una vez traspasada esas barreras, es posible hacer el progreso hacia el logro de una solución. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque cuando el investigador se autolimita, está llamado al fracaso. El investigador
Antes de comenzar la investigación, no se puede autolimitar. El investigador tiene que ver toda la gama de opciones que tiene a su alcance, ya sean hipótesis demostrables o no demostrables, hipótesis que se cumplen o que no se cumplen, pero no se puede limitar a una sola idea, no se puede limitar a un solo entorno descriptivo. Tiene que mirar todo el campo de acción que tiene a su alcance. Por ende, el éxito del investigador en la búsqueda de soluciones depende en gran medida de la habilidad para expandir los horizontes de su mente, para hacerse más flexible y menos dogmático, más discriminador y menos generalizador, más alerta a las posibilidades y menos aferrados a las ideas fijas. Tenemos que tener presente que el pensamiento crítico es un pensamiento que está en constante transformación. Por eso, el investigador tiene que apropiarse de las técnicas y las herramientas que le propicia el pensamiento crítico para tener a su alcance todas las ideas que le puedan llevar a la conclusión final de lo que está investigando. Puede pensarse que en general la búsqueda de soluciones tiene que ver con tres aspectos fundamentales. En primer lugar, definir el problema de manera consciente, deliberada y explícita. En segundo lugar, analizarlo, trabajarlo. Y por supuesto, la última etapa sería resolverlo. Por ende, vamos a ver por cuáles son las etapas que tiene que pasar un problema científico que puede ser tratado con las herramientas y las técnicas que nos propone o que nos proporciona el pensamiento crítico. Lo primero que tiene que hacer un investigador ante el problema que quiere trabajar es definir el problema. Y qué mejores herramientas, qué mejores técnicas que las que nos proporciona el pensamiento crítico de la diversidad de ideas, en la diversidad de oportunidades de analizar todas las opciones que están a nuestro alcance. Por ende, en la definición del problema es el primer paso esencial que se debe repetir siempre que se tengan nuevos datos, nueva información. Y cabría la pregunta, ¿cuál es el contexto más limitado en el cual puede definirse el problema? ¿Cuál es el contexto más amplio para definir el problema? ¿O cuáles son los recursos necesarios para resolver el problema en cada uno de estos contextos? ¿O cómo podrían diferir las dos soluciones en términos de lo que se necesita y de lo que se obtiene? Si nosotros como científicos logramos encontrar esta respuesta, nosotros tenemos muy bien definido el problema. ¿Qué nos permite la definición del problema? Conocer hasta dónde nuestro problema o el problema que estamos proyectando ha sido tratado. El otro paso sería el análisis del problema. Cabría la pregunta, ¿cuáles son los puntos específicos de este problema que son similares a otros problemas resueltos anteriormente? Y la otra pregunta que cabría, ¿cuáles son los conceptos o ideas que hacen diferente la solución de este problema? Con estas dos respuestas, nosotros ya estamos encauzando el análisis, nos estamos introduciendo en el centro del problema para mirar cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos y cuál es la más ideal para nosotros enrumbar la solución del problema. Y hablando de solución, también cabrían varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué cambios ha ocurrido desde que se resolvió el último problema similar que pueda afectar la solución del problema actual? ¿Cuáles afirmaciones acerca de este problema pueden categorizarse como verdaderas o simplemente probables o posibles? ¿Cuáles son críticas y cuáles pueden ser comprobadas fácilmente? Cuando tenemos esta respuesta, ya nosotros tenemos la solución del problema en la mano. Claro está, tenemos que partir del hecho que no todos los problemas que se presentan en la cotidianidad, en la vida social, son problemas científicos. Por ende, son problemas científicos aquellos que son resueltos con métodos científicos. Por ende,
cuestionar tanto el análisis como la solución del problema es el motor, es la vía que nos permite a nosotros llegar a la conclusión de un problema. Este sistema de responder a ciertas preguntas puede parecer incómodo para el investigador o puede que no se disponga del tiempo suficiente, pero a su vez que a la mente ha disciplinado, permite que la mente se discipline para trabajar a través de preguntas. El proceso se hace automático y la tarea de definir y resolver problemas se hace más difícil, pero más creativa. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en las técnicas y en las herramientas que nos proporciona el pensamiento creativo. Y el trabajo puede ser más productivo. Ahora, ¿cómo el investigador, a través del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, luego logra implementar ideas? Es decir, de un lado tenemos el pensamiento creativo y de otro lado tenemos la metodología de la investigación. Por ende, ¿cómo la concatenamos? ¿Cómo nosotros podemos hacer un proceso de articulación entre ambas? Por ende, especialmente en la investigación aplicada, una vez que se ha resuelto un problema o se ha elaborado sobre una idea en forma creativa, una de las principales dificultades que se presenta es la aceptación de nuevas ideas, que de una u otra manera afectan a otros. Sin embargo, los conceptos más útiles para la presentación de ideas con buena perspectiva de aceptación son planear, la planificación, algo tan importante en todas las áreas del conocimiento, y el seguimiento del plan. Muchas veces los investigadores nos planificamos con tiempo mediante una estrategia bien diseñada y establecemos cuáles son aquellas tareas que vamos a cumplimentar según el tiempo y los horarios, pero después nos olvidamos de darle seguimiento. Y es donde la actividad investigadora o investigativa se disocia o se diluye. Por ende, estos conceptos pueden lograrse por medio de las siguientes estrategias. El investigador mismo debe orientarse activamente hacia las personas. El investigador debe conocer la audiencia, sus gustos, sus necesidades, sus prejuicios, sus metas. Saber por qué y cómo las personas se resisten al cambio es la mitad de la batalla para reducir la resistencia al descubrimiento, a la innovación y al cambio. Por ende, el investigador no puede ver el pensamiento creativo como algo ajeno al proceso investigador. El investigador tiene que conocer el pensamiento creativo de una manera que le permita generalizar sus acepciones y articularla con el proceso investigador. El otro elemento es buscar activamente la coparticipación. En las estrategias de investigación se debe dejar claro que otros compartan, que otros participen, que otros aporten ideas, conocimientos. El orgullo de la propiedad de la nueva idea tan pronto y tan frecuentemente como sea posible. En un proceso de investigación se debe estimular a todos aquellos que puedan ser afectados por la nueva idea a tomar parte importante en su desarrollo y a estar preparado a modificar las propias ideas cuando sea necesario. Esto nos lleva a nosotros a plantear que el pensamiento creativo no es estático, el pensamiento creativo es dinámico. Hoy tenemos una idea, tenemos un paradigma, tenemos perspectiva, tenemos mirada. Dentro de 5, 6, 7 años, dentro del proceso de innovación, dentro del proceso investigador, los paradigmas van cambiando, las estrategias necesariamente tienen que ir cambiando. Y ahí es donde está el proceso, donde se pone de manifiesto el proceso dinamizador del pensamiento creativo. Ser honestos al tratar con otros acerca de la nueva idea, solicitar sugerencias de cómo implementar mejores ideas, evitar enfrentamientos con personas que no están bien informadas acerca de las nuevas ideas y buscar el momento apropiado para presentar las nuevas ideas que puedan alimentar el pensamiento creativo.
Practicar la humildad y la diplomacia en los procesos de investigación. No solamente el investigador logrará su propósito, sino que obtendrá buenas relaciones personales en el proceso. Es muy importante conocer la personalidad de aquellas personas afectadas por las conclusiones de la investigación. Otro elemento importante que confluye al entorno del pensamiento creativo es que el investigador debe compartir los resultados de sus pruebas, de sus resultados. Los resultados que un investigador obtiene mediante un proceso de investigación no es patrimonio propio del investigador, es un patrimonio para la sociedad, porque los problemas son de la sociedad y los investigadores ayudamos a solucionar los problemas de la sociedad. Por ende, es necesario informar a todas aquellas personas de cualquier refinamiento o modificación, hacer que los demás participen en las modificaciones. Así se crea un ambiente investigativo. El investigador debe también usar exitosamente conceptos básicos, conceptos teóricos, conceptos epistemológicos, conceptos hasta filosóficos. ¿Por qué? Porque si la innovación se basa en modificaciones o adaptaciones de conceptos previamente probados y establecidos, se deben señalar. No puede llegarse a una conclusión, no puede llegarse a un conocimiento nuevo, no puede llegarse a un sentido de una notable idea, si no necesariamente ha existido un estudio teórico, epistemológico y filosófico. Es conveniente ser muy cuidadoso al averiguar si la experiencia de la audiencia con el concepto usado de nueva idea no ha sido favorable, o desfavorable. Hasta qué punto las personas que son receptoras de este nuevo conocimiento le interesa el nuevo conocimiento. Mantener informado a las demás personas acerca del proceso investigador también es algo recurrente dentro del proceso investigativo, ya que las personas pueden ser afectadas de cierta forma al no ser informados de la mejor forma de los nuevos procesos que se están llevando hacia adelante. Por ende, si nosotros aplicamos estrategias investigadoras que muy probablemente el investigador ejecute y ponga en pleno juicio todo el proceso de investigación tendrá éxito en la aceptación de las nuevas ideas, pero todavía es necesario que no le dé temor mostrar su entusiasmo al investigador. Siempre tratar de presentar las ideas cuando se está más alerta y ser persistente en lograr que sus ideas sean adoptadas. El investigador no puede convencer, el investigador tiene que demostrar que ha llegado a una conclusión. Por ende, estos elementos nos hacen concluir que uno de los factores más importantes para el éxito de una investigación es la creatividad. Su presencia en los procesos mentales permite alcanzar soluciones novedosas y útiles a las situaciones planteadas. Es necesario estimularla desde los tempranos años de vida, teniendo en cuenta que frecuentemente la personalidad creadora, que puede ser un futuro investigador, es autónoma y no conformista, curiosa y con gran deseo de expresar sus ideas. Estas características a menudo crean dificultades a los jóvenes y es necesario considerarlas para facilitarles su autorrealización y para que puedan aplicar una de las facultades naturales del hombre, que es ser creador. Hasta aquí, muchas gracias. Era lo que teníamos para la presentación de la ponencia. A mí me gustaría abrir un debate con todos los participantes y dejarle abierta unas 3 preguntas que nos permitan a nosotros un poco debatir y articular acerca de diferentes criterios que podamos tener en cuanto al pensamiento creativo aplicado al proceso de investigación. La primera pregunta que les dejo es: ¿puede considerarse el pensamiento creativo un elemento importante para tener éxito en las investigaciones? La segunda pregunta que les propongo a debate es: ¿es posible superar las barreras mentales
antes, durante y después de una investigación? Y como tercera pregunta y última a debate, le propongo, ¿los procesos mentales definen el éxito o el fracaso de una investigación? Entonces, querida audiencia, hasta aquí la presentación del día de hoy. Les dejo las 3 preguntas y espero sus intercambios, sus criterios y sus opiniones para proseguir o para comenzar con el debate. Ha sido un placer haberme dirigido a ustedes. Una vez más, agradecido con todos los organizadores del evento y felicidades, éxito y que Dios lo bendiga. Muchas gracias.